mesa principal, el diputado Gustavo Viales, que es egresado de la carrera de Administración Pública de nuestra escuela, y que es diputado por la provincia de Punta Arenas. Hoy nos acompaña sus padres, ¿verdad? Carlos Viales, alcalde de Corredores, su señora madre. Le damos la bienvenida, esta es su casa siempre, ¿verdad? Hemos trabajado con ellos muchas veces. Don Michael Soto, que es máster en gestión pública del ICAP, y el ministro de Seguridad y Gobernación, que hemos trabajado, bueno, en cursos en el ICAP, y que tiene una visión muy interesante de la materia de seguridad y el tema de la gestión pública. Los doctores Carlos Murillo Zamora, que es el director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, profesor de la Escuela de Administración Pública, y el doctor Gerardo Hernández, que es coordinador de la Cátedra de Seguridad y Convivencia en la Escuela de Ciencias Políticas, y además es director de la Maestría de Ciencias Políticas, que trabaja en el énfasis de políticas públicas en la red centroamericana. Cada uno de ellos nos va a ir conversando en un espacio de unos 20 minutos sobre los temas que hemos acordado previamente. El doctor Gerardo Hernández nos va a hablar de un tema de seguridad y convivencia, un tema más conceptual. Seguido va don Michael Soto a conversarnos de las iniciativas que tiene el Ministerio de Seguridad, que ustedes han visto que han comenzado en este nuevo periodo. Le sigue el doctor Carlos Murillo conversando del tema de las migraciones y cómo esto pues influye en el tema de la seguridad. Y por último el diputado Gustavo Viales, que nos va a comentar de esas iniciativas legislativas que van a ayudar en el tema de la seguridad. Así que lo dejo con los compañeros y al final de la exposición de todos pues vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas para que ustedes también puedan aprovechar el espacio de hacer las consultas necesarias. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo y un gusto estar compartiendo la mesa con el señor ministro, señor diputado y con el colega Carlos. Cuando abordamos el tema de políticas públicas, más allá del dicho del ciclo de las políticas públicas, podemos hablar también de varias dimensiones en las que se construyen las políticas públicas. Una primera dimensión es la dimensión conceptual e incluso ideológica, simbólica, es decir, de cuáles son las representaciones sociales y las conceptualizaciones que se tienen sobre los problemas, de las cuales derivan a su vez formas de organizar y orientar las políticas públicas. El otro nivel es el nivel institucional o normativo, es decir, de la construcción de reglas, que muchas veces pasa por la labor legislativa de definir la mejor legislación posible para atender ciertas situaciones. La tercera dimensión tiene que ver con lo político organizativo, es decir, qué tipo de organismos tenemos o podemos diseñar para que ejecuten la legislación y traten de cumplir con aquellos cometidos que derivan de las conceptualizaciones, ¿verdad? Ahí también está el tema de los recursos humanos, técnicos, financieros, de que dispone el Estado o los organismos públicos para cumplir con esos objetivos. Y un cuarto nivel es el que se puede decir que es el nivel principal de institucionalización de una política pública, que es cuando la política pública tiene impacto en las prácticas sociales, ¿verdad? Yo no voy a hablar de todos esos niveles porque eso requeriría prácticamente un curso, pero sí quisiera proponer algunas reflexiones del primer nivel, del nivel conceptual, es decir, cómo entendemos la seguridad, cómo se ha entendido la seguridad, cuál es la relación entre Estado y seguridad, algunas variantes que ha tenido esta relación en términos históricos y algunas conceptualizaciones que nos acercan más a lo que venimos trabajando en la cátedra, que es cómo hacemos de las políticas de seguridad una garantía para la convivencia democrática, ¿verdad? En primer lugar, cosa que todas y todos sabremos acá, la función de seguridad es una función típica, constitutiva del Estado moderno, y podemos encontrar
desde Thomas Hobbes en la filosofía política, en la teoría política, distintas conceptualizaciones sobre el papel del Estado cumpliendo esta función de seguridad para los ciudadanos. Pero esa relación entre Estado y seguridad ha tenido muchas variantes a lo largo de la historia, en términos de cómo se ha ido constituyendo lo que se llama el Estado, lo que llamamos el Estado moderno, y al mismo tiempo cómo se han ejercido distintas funciones o la función de seguridad en particular por parte de ese Estado. Y las variantes tienen que ver con elementos geográficos, culturales, históricos de los distintos países y regiones. A manera de ejemplo, Zaffaroni nos habla, por ejemplo, de las consecuencias que tiene el proceso de reforma estructural del Estado en América Latina, todo el impulso del modelo neoliberal, en términos de pasar de el Estado de bienestar a una nueva edición del Estado gendarme, es decir, del Estado policial, ¿verdad? En el sentido de que eso ha tenido consecuencias importantes para los sistemas penales, pero también para aquello que se criminaliza y para la definición de las políticas públicas. En general, por ejemplo, este cambio del Estado de bienestar al Estado gendarme tiende a debilitar las funciones de legitimación del Estado por la vía de la integración social, por la vía de prestación de servicios, por la vía de la prevención, por la vía de la movilidad social, por la vía de la promoción del desarrollo, que eran funciones que le daban legitimidad a este Estado de bienestar, que se debilitan y a la par de eso cobran fuerza más bien las funciones represivas del Estado en términos de la política de seguridad. Y eso también ha tendido a generar una reducción conceptual en el concepto de seguridad, más enfocado específicamente hacia la criminalidad y no a una conceptualización más integral que considere los elementos económicos, sociales, culturales de una seguridad en un Estado. Discursos y prácticas represivas en este contexto que al mismo tiempo se legitiman ante un efectivo aumento de la criminalidad, pero que ese aumento de la criminalidad tiene, entre otras consecuencias, justamente la desatención por parte del Estado de grandes segmentos de la población. Es decir, población que es excluida por el modelo tiende a generar condiciones para una mayor criminalidad que sirve entonces para justificar más la dimensión represiva y no atender las causas estructurales. Entonces ahí se genera como un círculo no virtuoso, todo lo contrario, en la relación entre las políticas de seguridad y el papel del Estado. Como bien se sabe, las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión están relacionadas con una mayor delincuencia e inseguridad, y esto ha sido sumamente estudiado. Hablando de Costa Rica, todas y todos sabemos que tenemos más de 30 años sin resolver el problema estructuralmente hablando de la pobreza, en la que vive alrededor del 20% de nuestra población. Tenemos una desigualdad creciente que se ha incrementado significativamente, hay un persistente desempleo y se han deteriorado la prestación de servicios básicos en materia de salud, educación. Tenemos grandes asentamientos humanos donde se vive en condiciones precarias, ¿verdad? En todas las dimensiones que implica la precariedad. Y a la par de eso, pues hemos tenido efectivamente un debilitamiento del Estado y han crecido los índices de criminalidad. Recordando los datos históricos, la tasa de homicidios dolosos en 1980 era de 4.4 por 100.000 habitantes, ¿verdad? En el 90 era de 4.6, en el 2000 era de 6.1, en el 2010 era de 11.4, en el 2016 era 10.8 y, señor ministro, en el 2017 llegamos 12.1 a 12.1, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que se ha triplicado de los años 80 a la actualidad la tasa de homicidios. No quiere decir que solo tenga que ver esto con condiciones socioeconómicas, hay muchos otros factores que no podemos analizar aquí, pero lo cierto es que el contexto de deterioro social
o la persistencia de condiciones estructurales de exclusión está asociado, según distintas investigaciones, a el incremento de la criminalidad y de la inseguridad. Al mismo tiempo, en este contexto, hemos tenido una variación en términos de la centralidad del Estado en la prestación y la garantía de la seguridad. Es decir, han crecido los servicios privados, ¿verdad? La seguridad ha tenido que ser asumida también a nivel comunitario o a nivel personal, de lo cual dan cuenta, por ejemplo, el incremento de los permisos para la aportación de armas, y hemos tenido también hasta una descentralización de los servicios de seguridad, si tomamos por el caso las policías municipales. Entonces, tenemos mucho más actores, pero no necesariamente coordinados alrededor de una política pública integral en materia de seguridad. Si bien hay otros factores que están asociados como nuevas formas y prácticas del crimen organizado, también es cierto que hay una dimensión transnacional de la criminalidad que está afectando a los Estados-nación. Históricamente se había pensado la función de seguridad del Estado en términos de sus fronteras, pero cada vez más tenemos fenómenos que trascienden las fronteras, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del narcotráfico internacional, y que incluso, también dice Zaffaroni, se ha generado hasta una especie de criminalidad de mercado, en el sentido de cómo los grandes flujos financieros generados por el crimen organizado o actividades ilícitas se entrelazan también con la economía formal o la economía, digamos, visible y legítima. De las limitaciones que tienen los estados para enfrentar esto dan cuenta todas las estrategias que se han seguido para enfrentar el narcotráfico, como las famosas guerras contra el narcotráfico. Entonces tenemos desafíos para Estado-nación que vienen de problemas y de formas de organización que trascienden totalmente las fronteras de estos estados. Una metáfora que se me ocurría es que imagínense ustedes que se hiciera ilegal los helados Dos Pinos, ¿verdad? La leche Dos Pinos, la natilla Dos Pinos, ¿verdad? Todos los productos Dos Pinos en este país. Todos sabemos más o menos la presencia que tiene la Dos Pinos en la economía de Costa Rica e incluso de Centroamérica, y que la tarea de regular y controlar la distribución de productos Dos Pinos se la encargáramos a las municipalidades. Creo que esto nos muestra un poco, insisto, es una imagen, la gran brecha que existe entre las capacidades que tienen los estados, y además son capacidades diferenciadas entre los estados, y las dimensiones de problemáticas como lo es el narcotráfico internacional, con todas sus derivaciones económicas, de violencia, de afectación a derechos humanos, de deterioro de condiciones de vida, pero también de opción de subsistencia, de sobrevivencia o de empleo, por decirlo entre comillas, para sectores que están excluidos de las otras oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Hemos pasado también en las últimas décadas de distintos discursos sobre seguridad que tienen consecuencias en las políticas públicas. Así, por ejemplo, en términos de la política internacional, tuvimos una larga y lamentable etapa de predominio en América Latina y en general en el mundo de la doctrina de la seguridad nacional en el contexto de la Guerra Fría, que tuvo consecuencias dramáticas para América Latina con las dictaduras, Operación Cóndor y otra gran cantidad de acciones políticas, político-militares que tuvieron serias consecuencias en los regímenes políticos y en la vida, en la convivencia de nuestras sociedades. De ahí se pasó a la guerra contra las drogas y viene la doctrina de la seguridad ciudadana con énfasis en la criminalidad y sobre todo con una visión represiva más que preventiva, y sin atender los factores sociales y económicos que la favorecen. Y más recientemente tenemos la
guerra contra el terrorismo, ¿verdad? En todos los casos hemos tenido y hemos visto lamentables consecuencias en materia de derechos humanos y afectaciones a la soberanía de los estados por parte de potencias hegemónicas. Entonces, la relación, lo que estoy tratando de plantear simplemente es que esta relación entre Estado y la función de seguridad se ha ido construyendo y ha adquirido distintos matices, orientaciones y ha generado distintas prácticas y consecuencias también para la sociedad. Todo esto para llevar a un punto que me parece muy importante. Desde el sentido común tendemos a pensar más o menos en un juego de ladrones y policías, ¿verdad? Es decir, el Estado persigue a los malos, o el Estado persigue y trata de contener a los mal portados, ¿verdad? O el Estado trata de enfrentar a aquellos que infringen la ley. Generalmente tendemos a pensar la relación solo en esa dirección y de manera unilateral. Pero de nuevo, mucha atención, y esto es importante en términos de perspectiva histórica, y recurro nuevamente a Zaffaroni, quien nos recuerda que el Estado ha sido históricamente el mayor asesino y violador de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de un Estado en abstracto o de una relación en abstracto de la seguridad. Tenemos que hablar de los estados, de los regímenes políticos históricamente existentes, por decirlo así, y cuáles han sido las consecuencias de distintos regímenes políticos también a partir de prácticas de seguridad para los derechos humanos y para la convivencia democrática. El Estado también es, digámoslo así, debe ser garante, pero también existen grandes riesgos en cuanto a si se garantizan o no los derechos humanos. Entonces, esto supone que debamos pensar de una manera más dinámica y multidimensional la función de la seguridad, sobre todo pensando en contextos de regímenes democráticos. Tenemos por un lado la seguridad que debe dar el Estado a los ciudadanos y ciudadanas frente a quienes infrinjan las leyes, efectivamente. Esa es, digamos, la dimensión de la seguridad ciudadana, que es fundamental y debe ser, por supuesto, resguardada, reforzada y garantizada. Está en segundo lugar la seguridad que deben dar o garantizar los estados frente a amenazas eventuales de otros estados, sobre todo en lo que se refiere a la soberanía y la integridad territorial. Pero también, y aquí es donde entramos los ciudadanos y ciudadanas, se debe garantizar a las y los ciudadanos seguridad frente a las potenciales amenazas y abusos de poder de los estados, ¿verdad? Y eso es la dimensión de la seguridad política y de la convivencia y la interacción tanto a nivel individual como colectivo. En el marco de los regímenes democráticos, esto se relaciona con los conceptos de seguridad democrática y seguridad humana, a los cuales quisiera hacer referencia seguidamente. Se me olvidó poner el cronómetro, así que no sé cómo vamos. 7 minutos. Gracias. Que han sido como desarrollos, digamos, más recientes en materia de seguridad y que, para decirlo de una manera más sintética, tratan de transitar del concepto de seguridad basado en la razón de Estado a un concepto de seguridad basado en, digámoslo así, la racionalidad de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, si en el primer caso el centro es el Estado mismo, en el segundo caso, y ese es, digamos, la lógica de la construcción de una política de seguridad democrática y seguridad humana orientada a la convivencia democrática y a los derechos humanos, la centralidad la ocupan las personas, ¿verdad? Los ciudadanos y ciudadanas, e incluso más allá de ciudadanos y ciudadanas, los habitantes, independientemente de si son ciudadanos o ciudadanas formalmente, y esto incluye, a propósito del tema de la mesa, a las y los migrantes dentro de un territorio o bajo alguna jurisdicción estatal. Entonces, se han dado importantes avances en teorizaciones, como el tema de la seguridad global, que nos remite a los desafíos que tenemos todas y todos, independientemente del estado donde vivamos, ¿verdad? O de todos los estados,
o de los desafíos que tenemos como género humano, y la necesidad también de garantizar ciertos regímenes internacionales que permitan la convivencia entre estados, pero también al interior de ellos. Está el concepto de seguridad societal, que plantea una visión mucho más integral de todos los factores que son necesarios para tener, digámoslo así, una sociedad segura. Y eso supone que se incluyan elementos como la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad incluso ambiental y ecológica, y que se consideren también algunos elementos geopolíticos, como pueden ser la influencia que pueden tener algunas potencias hegemónicas sobre estados digamos más pequeños, o bien las relaciones entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y dos conceptos que se han generado sobre todo en el ámbito del Programa de Naciones Unidas, que son el de seguridad democrática y el de seguridad humana. La seguridad democrática básicamente es cuáles son las condiciones que es necesario que sean adoptadas, el tipo de enfoque que deben tener las políticas de seguridad, el diseño institucional que deben tener los estados para asegurar la convivencia democrática y la continuidad de los regímenes políticos democráticos, ¿verdad? Esto también supone que no se trata solo de un ámbito de institucionalización formal de las políticas públicas, sino que tiene que ver, digo formal en términos de legislación, que lo incluye, sino que tiene que ver también con una visión más integral donde no solo esté garantizada esta posibilidad de no ser violentado físicamente o mantener la integridad de la vida, sino también que se consideren las oportunidades para el desarrollo y para la convivencia a nivel individual y a nivel grupal y de la sociedad como un todo. Y el concepto de seguridad humana, que pone en el centro la protección de la gente. Es decir, si se va a hablar de la seguridad del Estado, que ésta sea en función de garantizar los derechos y la convivencia y la vida de la población, sobre todo de aquellos segmentos más vulnerables, entre los cuales se encuentran siempre en Costa Rica y en cualquier estado las personas migrantes, ¿verdad? Que quedan como una especie de limbo jurídico al no ser ciudadanas y ciudadanos, pero que también existe un régimen internacional de derechos humanos para las personas migrantes que deben garantizar los estados. En general, lo que quisiera señalar es que si vamos a hablar de políticas de seguridad, si vamos a hablar de la relación entre, por ejemplo, seguridad y migración, porque uno de los riesgos que existe, por ejemplo, es la securitización de la migración o incluso la criminalización de la migración, ¿verdad? Debemos tener presente cuál es el concepto y cómo enfocamos de una manera más integral, más democrática y a la luz de los regímenes internacionales de derechos humanos estas políticas de seguridad. Y cómo lo hacemos también de una manera más integral. Esto es importante porque todas y todos escuchamos ahora en la recién terminada campaña electoral algunos discursos que hablan de la mano dura, de más cárceles, de todo el mundo para la cárcel. Bueno, por ahí no vamos a resolver. Esas cosas venden, esas cosas lamentablemente generan un cierto eco social y pueden tener réditos electorales. Dichosamente no fueron tantos para quienes los pregonaban, pero podemos fácilmente caer en esa trampa de la mano dura, del populismo punitivo, en el sentido de que se trata simplemente de castigar, castigar y castigar, reprimir, reprimir, reprimir y no atender las causas profundas de las situaciones que estamos tratando de atender. Necesitamos, por lo tanto, políticas de seguridad y frente a la migración que planteen esta visión integral con una perspectiva de institucionalización democrática y de derechos humanos. Políticas que no solo involucren a los organismos formalmente llamados a
atender el tema de la seguridad, como sería el caso de los organismos policiales o del Ministerio de Seguridad, sino que tiene que involucrar a muchos sectores si es que queremos avanzar hacia esa visión más integral, y donde efectivamente la academia debería jugar un papel muy importante, dando elementos de investigación, elementos de diseño de la política y eventualmente también evaluando esas políticas públicas. La construcción requiere también, debe responder a la historia y a la tradición política civilista de nuestro país, porque siempre también estamos bajo el riesgo de que nuestras políticas estén respondiendo más a exigencias, a condicionalidad o a influencias de políticas o de potencias extranjeras que a nuestras propias necesidades como país, y la generación de una política, digamos, más acorde con nuestra tradición y con nuestro régimen político democrático. En fin, el punto es, no pensemos solo en leyes, no pensemos solo en cárceles, no pensemos solo en más policía, pensemos en primer lugar en cuál es el enfoque, cuál es el concepto desde el cual vamos a atender problemas como la inseguridad y la migración en un Estado democrático como el que seguimos aspirando a ser. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al profesor Orlando por la invitación, que dicho sea de paso fue mi profesor en la maestría, y le agradezco, y es un buen momento pues para estar acá y hacer un análisis. Yo quiero comentarles, y se los digo para que ustedes puedan entender un poco la visión del concepto de seguridad, que dicha que el doctor dio todo lo teórico, para ahora verlo desde el punto de vista práctico. Y les voy a hablar un poquito de mi formación profesional y personal muy brevemente, para que ustedes puedan entender por lo menos cuál es la visión que puedo tener yo del asunto, que al final es una visión sencillamente. Yo tengo una formación, soy abogado, soy criminólogo, también estudié administración o gestión pública, soy policía, investigador del organismo de investigación judicial durante 26 años, analista criminal, negociador de rehenes, pero sobre todo costarricense, y ese quizás es lo que más orgulloso me hace sentir, por una razón, y les voy a explicar. Ahora vestido de político y por poco tiempo, porque son 4 años, y Dios lo permite, que voy a estar, y posteriormente volveré a la trinchera en el organismo y seguiré haciendo el tema de seguridad desde el punto de vista práctico, porque es lo que me gusta, lo que me identifica, lo que he hecho toda mi vida, y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Habiendo dicho esto, para tratar de hacer más enriquecedor el ejercicio que pretende hacer el doctor Orlando, ver un poco el tema de la academia, que también soy profesor universitario, y ver el tema ahora sí práctico que nos toca a don Gustavo y a mí, y habiendo sido muy crítico del área política, por un azar del destino, Dios me llevó hasta la política. Entonces, de lo que me quejé durante mucho tiempo y de aquí que allá, me topó en la cara y me dice, bueno, tanto que habla usted, ahora a ver qué va a hacer, ¿verdad? Dios sabrá por qué lo pone a uno en esas circunstancias, y voy a utilizar un dicho costarricense: no es lo mismo verla de lejos que bailar con ella. Hablar es muy fácil, pero cuando usted le dice, ahora sí, compadre, maneje usted la seguridad, ¿qué va a hacer? Durísimo, durísimo, estamos en temas duros. Pero bueno, el asunto es hacer algo bien, y quiero decirles que yo soy total y absolutamente creyente de los derechos humanos, total y absolutamente. Yo creo que, y por eso les digo que me siento muy orgulloso, igual que todos ustedes, y los que no son costarricenses por nacimiento, lo son por convicción, porque nosotros tenemos una formación, todos por default en esa línea. Todos somos un pueblo en el cual nos orgullecemos de ser pacíficos, de vivir tranquilos, que aunque tenemos situaciones de criminalidad complejas en algunos momentos, lo cierto es que en Costa Rica todavía se vive muy bien, y esperemos que sea así durante mucho tiempo. Bajo esa visión o esa premisa, y habiendo estudiado durante mucho tiempo como criminólogo cómo poder resolver el tema de la criminalidad en el país, que es lo que me toca, el doctor habló de muchas formas de seguridad, todos ustedes las conocen, no me voy a volver a eso. Lo cierto es que cómo resolvemos el problema ahora sí, la seguridad desde el punto de vista de la criminalidad, y estudiando, que probablemente ustedes lo habrán hecho,
muchas sociedades lo han intentado y el camino ha sido la prevención, no la represión policial. Es decir, más policías, más fiscales, más jueces, más cárceles, no han resuelto el problema de criminalidad de ningún país, de ninguno que yo sepa hasta ahorita. Y entonces el camino ha discurrido por otras líneas en las cuales yo creo que en la recuperación de espacios, yo creo en el deporte, yo creo en la cultura, yo creo en el empleo, que eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Y ahí es donde el Estado debe incursionar. Y ciertamente lo que ya pasó y ahora los que estamos son a los que nos toca, ¿verdad? Porque no podemos decir, es la culpa de aquellos que no están, yo ya no sé ni quiénes estaban, yo ya no me acuerdo, lo que sé es que ahora estoy yo y ahora toca. Y toca como una articulación estatal y que hemos estado hablando, tratar de buscar esas políticas públicas, ahora sí, para la tarea que les va a dejar el profesor, para que vayan apuntando, esas políticas públicas, cómo las vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer. Y como les digo, tengo claro que ese es el camino, ese es el que han recorrido otros países que han logrado controlar los índices de criminalidad, porque los índices de criminalidad no van a desaparecer. Pero y entonces la pregunta es, ¿y mientras tanto? Porque esas son cuestiones a mediano o largo plazo. No es algo que hoy recuperamos un espacio y ya se acabó la criminalidad, ¿no? Y para contextualizar un poco lo que decía el doctor, el tema de la criminalidad, para darle algunos números básicos, el año pasado fueron 603 homicidios, lo que nos dejó una tasa de 11,1 por cada 100.000 habitantes. Y este año voy a hacer todo lo que yo pueda, y no yo solo, todos mis compañeros del ministerio, todos los policías, y para contener, y estoy hablando de contener, no de prevención a mediano o largo plazo, sino a corto plazo. Para contener la ola de criminalidad vamos a hacer todo lo posible, pero las proyecciones estadísticas nos dicen que el año 2018 va a ser el año más violento de la historia, que vamos a alcanzar límites en delitos contra la propiedad como nunca ha tenido el país, y así fue el año 2017, y así fue el año 2016, y así fue el año 2015, y bueno, no los canso. Ahorita, por ejemplo, llevamos en este momento 29 homicidios más que comparando la misma fecha año con año, hasta digamos el primer semestre y los 2 días de más que llevamos. 29 homicidios más, 29 personas que se murieron. Y cuando vemos delitos contra la propiedad, aunque con estos resultados, yo les explico un poco el tema de los megaoperativos, que no sé a cómo sonará, pero son operaciones pensadas para contener. Tenemos que buscar las estrategias para hacer esa contención de la forma más efectiva posible. Y por ejemplo, el mes pasado, por primera vez en mucho tiempo, logramos una comparación de mes con mes de 10 homicidios menos. Que pueda que alguien diga, mire qué poquillo, 10 homicidios. Bueno, fueron 10 personas que no se murieron, si la comparamos año, y una que sea, yo estoy contento, no sé ustedes, pero yo estoy contento. Y también el tema de los delitos contra la propiedad, también el tema del narcotráfico, el que ustedes analicen el contexto de que en el 2017 se decomisaron 32 toneladas de cocaína, ¿eso es bueno o es malo? No sé. Es bueno porque dicen que hay un montón de drogas, Costa Rica es muy efectivo, y yo a veces lo veo malo porque digo yo, qué tirada, porque significa que está pasando mucha droga por el país. Y en este momento llevamos casi las 11 toneladas. No vamos a superar el año anterior, pero ahí es donde se buscan estrategias, ahora sí bien regionales. No podemos ignorar que estamos en una de las zonas más violentas del planeta, por donde transita más cocaína, por una situación total y absolutamente lógica, porque estamos entre los países productores y los consumidores, y nosotros estamos en medio de ese camino, y mucha de esa droga que viene con destino a nuestro país, no con el destino final de los alijos grandes que van hacia el norte del continente, esos casi que van compactos, salvo alguna situación de orden delictivo entre las estructuras criminales, sino que vienen alijos o paquetes de droga más pequeños para el consumo local, y que el consumo local viene avanzando en marihuana, avanzando en cocaína y las drogas de diseño, que cada vez son más populares, y que ustedes son un grupo etario que está muy expuesto, muy vulnerable, donde antes era extraño ver drogas de diseño, llámese éxtasis, cristal y todas las demás, y ahora cada vez es más común, lamentable y tristemente. Todo este panorama se plantea como un panorama gris, como un panorama sombrío, como un panorama complejo de solucionar, porque significa que esa prevención que se debió haber hecho antes
nos llevaría a este momento de la historia, donde un momento donde cada uno de ustedes, muchachos muy jóvenes, tendrían un sinnúmero de oportunidades, y sobre todo a las personas que son de zonas urbanas marginales, para tener una línea como la que tienen ustedes, tener un futuro, estudiar, prepararse y llegar en algún momento a colocarse de acuerdo a sus necesidades y visión en un buen empleo, un buen trabajo, una buena visión. Sin embargo, hay otro grupo importante de la sociedad que no ve esa meta como ustedes, sino que lamentablemente es seguir otra meta de otro tipo de modelo que se dan en este tipo de zonas. Por eso es que son estas estrategias que les mencionaba al principio. Entonces, en el tema de contención, vea que les dije primero prevención. Yo creo en eso, y no es que yo lo crea, es que tanto lo he leído y lo he buscado, búsquenlo ustedes en la literatura y ustedes van a encontrar eso, cómo solucionar los problemas de criminalidad, y eso es lo que van a encontrar. No van a encontrar, lo decía bien el doctor, ni ley de mano dura, ni super mano dura, ¿verdad?, que fue muy propia de la región, con el tema de las maras, de la MS-3 y la B-18 en El Salvador, Honduras y Guatemala, que el solo hecho de tener un tatuaje o estar agrupados en una esquina era delito. Eso no solucionó nada, más bien complicó la situación de esos países, donde El Salvador en el año 2015 llegó a tener una tasa de 105 por cada 100.000 habitantes. 105, imagínense ustedes, un país tan pequeño. Nosotros tenemos 12 y estamos escandalizados, y a mí 12 me suena feo, me preocupa mucho y me asusta mucho. Acaban de matar 3 personas hace como una hora y eso es malo. Pero imagínense llegar a 105 en un país que tiene como, no sé, 7 millones de habitantes, uno de los países más pequeños de la región, y utilizaron ese tipo de estrategias. Entonces estamos claros que ese no es el camino, pero mientras tanto hay que contener, repito, mientras tanto hay que contener. Entonces, basado en la inteligencia, basado en el análisis de la información, se buscan estrategias de contención donde tenemos claro, de acuerdo a esa inteligencia o a esa información, a qué horas ocurren los delitos, dónde ocurren los delitos, qué clase de delitos y eventualmente quiénes cometen los delitos. Y como no, el tema de repente, la ventaja es que me puedo poner todos los sombreros. Si me pongo el sombrero de policía, digo, yo ocupo más policías para que cuiden más las calles, pero me quito el sombrero y me pongo el de criminólogo y yo quiero más prevención, y me pongo el de gestión pública y digo, no, tengo que buscar políticas públicas y ahí paso quitándome y poniendo sombreros. Por suerte no tengo pelo, entonces eso me hace tan mal quitarme y ponerme los sombreros. Y entonces uno va buscando análisis, y yo utilizo mucho una frase: en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces uno escucha a la academia, escucha al ciudadano, escucha a los políticos, escucha al policía, y todo el mundo tiene necesidades y visiones diferentes, y todo el mundo tiene una forma de ver. Muchos creen que con más policías se soluciona el problema, pero ¿a qué hemos apostado? Bueno, con lo que tenemos, con el recurso humano y material que tenemos, necesitamos hacer una contención basada en el análisis de la información. Eso eventualmente podría ser una política pública, yo se lo dejo de tarea a ustedes. Podría ser una política pública, yo sí, como policía lo veo como una estrategia. Y hemos logrado obtener pequeñas victorias para tratar de contener un poco ese tema, en un momento en que la situación es tremendamente compleja. Pero tengo claro, repito, que el tema va por otro lado. Ahora bien, a propósito del otro tema principal del tema de esta actividad, que es el tema migratorio, el Ministerio de Seguridad Pública se llama Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación. Son dos ministerios por una situación político-estratégica. Solo tiene un ministro, que en este caso me corresponde y tiene que ver con el tema de migración. Y ahí hay que analizar otra serie de variables que yo los he dicho públicamente. Yo quiero creer y quiero verlo de esa forma, que el 99% de las personas que migran hacia Costa Rica, por la situación que sea, política, económica, racial, lo que usted quiera ponerle, tienen una muy buena intención de venir al país, y que para eso existen mecanismos como por ejemplo el refugio, porque gracias a Dios, y por eso les digo, lo que más soy costarricense, démosles todos, gracias a Dios, de que no hemos tenido nunca que emigrar, y que más bien todo el mundo anhela venir a nuestro país, porque nuestro país tiene ciertas condiciones.
Ahora el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en la zona sur y ir al Catén, y ahí encontramos personas de diversas nacionalidades que vienen huyendo de sus países, sobre todo extracontinentales. Me encontré nepalíes, de África, otros países africanos, que nada más van pasando rápidamente por Costa Rica, Nigeria, van pasando rápidamente Costa Rica con el sueño y el anhelo de llegar a los Estados Unidos para tener una mejor vida, que vienen huyendo de temas políticos, sobre todo económicos, situaciones bastante terribles. Y uno, teniendo la oportunidad de conversar unos pocos minutos con estas personas, uno logra comprender el dolor y la desesperación de estas personas, donde inclusive algunos grupos, viajan grupos familiares, se han tenido que separar, y hasta un mes o 15 días sin ver a su familia, sin saber si en el sector de Panamá, en el tapón del Daniel, murieron. Lo cierto del caso es que no todas las personas vienen en esa condición al país, pero en respeto a los derechos humanos, a los tratados y convenios que ha firmado el país, se deben hacer valoraciones de acuerdo a la legislación para establecer si esas personas quedan o no en el país. Y desde el punto de vista, otra vez me devuelvo a policía, de la seguridad, usted logra detectar algunos fenómenos muy particulares. A mí me gusta coleccionar datos y estadísticas, eso era lo que hacía un poco en el OIJ, análisis de información, estadística, logística, para tratar de incursionar en las investigaciones. Y basado en eso, desde el año 2006 empezamos a coleccionar o a colectar información sobre el ingreso de mareros al país, y en promedio ingresaban 2 o 3 por año, que argumentaban venir huyendo de la violencia en El Salvador, que ya no quería estar en esos grupos, porque cuando una persona es de una mara, es mara para siempre, y usted no se puede salir de la mara nunca, y si se sale le dan luz verde, que es orden de matar, y lo matan donde quiera que esté. Y entonces esas personas venían huyendo hacia Costa Rica, 2, 3 en promedio. En el año 2017 ingresaron 51 personas solo ese año, entonces ya llama la atención, y este año ya llegamos a las 30 personas. Entonces eso es de reflexión. Y cuando usted consulta que no todos los salvadoreños son mareros, un error terrible, consulta a ese tipo de personas, resulta que tienen órdenes de captura por secuestro, órdenes de captura por homicidios, y bueno, se aplica la legislación y se expulsan, y vuelven a ingresar y se vuelven a expulsar, se les llevan a El Salvador, supuestamente entran a las cárceles y aparecen a los días. Pero ya tenemos un fenómeno complicado, ya tenemos costarricenses que en algún momento, buscando el sueño americano, fueron a Estados Unidos y se vieron involucrados en las maras, y se integraron en las maras y fueron condenados en Estados Unidos por delitos vinculados a las maras, y como ocurre en El Salvador, Honduras y Guatemala, los deportan, y ahí sí no queda de otra, porque son costarricenses. Aunque no tenemos claro, de momento la inteligencia no nos dice que tengamos algún grupo, una clica, que es como una célula, un grupo como tal aquí establecido, de momento, lo cierto es que algo nos está llamando la atención y que viene para acá. Yo les hago todo este contexto, corresponde como ministro de Seguridad Pública, no voy a entrar en lo teórico, acá están los dos doctores expertos, si no se los pongo desde el punto de vista práctico para ayudarle a la práctica, que va a ser la tarea que les va a dejar ahora don Orlando al final, para que sirva el ejercicio. Les hago un contexto de la realidad, les hago un contexto de la problemática, un contexto desde nuestra visión de cuál es la necesidad o cuál sería esa política pública, cuál es ese plan de seguridad nacional en el cual estamos trabajando, tener políticas públicas y plan de seguridad nacional que abarque el tema migratorio y que abarque también el tema de la seguridad como tal. ¿Para qué? Para buscar estrategias. Ahora sí, ahora don Gustavo les será más amplio, pero buscar dentro de esas estrategias políticas criminales dadas por la Asamblea Legislativa, para poder tener los elementos. Porque ahora bien utilizaba el ejemplo de los helados de la Dos Pinos, una actividad que estuve yo con don Gerardo un día de estos, yo les ponía el ejemplo de las manzanas. A mí, yo soy respetuoso de la ley porque Costa Rica es un estado de derecho. Si un día aparece una ley, que aquí que don Gustavo apruebe una ley y diga, a partir de este momento, el que siembre manzanas, coma manzanas es delito. Entonces yo, estando dentro de un estado de derecho, yo voy detrás de los manzaneros, y si los veo a ustedes comiendo una manzana, me los llevo detenidos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que debe existir una legislación que establece esa política pública, esa estrategia, ese plan,
basado en torno a lo que diga la legislación, que ahora él les va a mencionar cuáles son esas estrategias, que tienen que ser, ciertamente hay algunas que han sido impulsadas por el clamor popular, que han tenido penas, todavía me queda un minutico, que han habido penas bastante altas, es que nunca alcanza el tiempo, pues no importa. Esas legislaciones que han sido impulsadas por presión social, que deben estar más bien impulsadas realmente en otro tipo de estrategias o visiones. Lo cierto es que la criminalidad que tenemos es total y absolutamente atípica, que se está volviendo típica lamentablemente, y que de una u otra forma todos como ciudadanos, yo me incluyo como ciudadano, uno clamaba y reclamaba el por qué no hay una labor efectiva. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie, no desde la teoría, requiere una solución efectiva, y la solución efectiva es este tipo de estrategias apegado a los derechos humanos, porque les repito, y por eso les empecé por esa parte, queremos buscar esas estrategias o esas políticas públicas para tratar de contener la criminalidad. Mientras tanto, no se me duerman, ahí vi un bostezo muy bravo, ya voy a terminar. Mientras tanto, contenemos mientras se desarrollan esas estrategias a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Sin duda el tema que nos plantean es de gran relevancia en este momento por la complejidad, y ya Gerardo señalaba algunos elementos de la seguridad, y como indicaba el señor ministro, cómo ha evolucionado la situación de la seguridad en el país y en la región. En materia migratoria, porque el mundo está viviendo una oleada de movimientos migratorios que algunos consideran que superan a todas las grandes migraciones a lo largo de la historia, y que puede llegar a tener efectos similares a los que tuvo hace unos cuantos miles de años el desplazamiento del Homo sapiens sapiens desde la zona de los grandes lagos en África hacia lo que hoy es el Medio Oriente, y de ahí hacia el resto del mundo, o las grandes migraciones de la época de la colonización europea que redefinieron las relaciones humanas a nivel planetario. Agrego solo, permítame Gerardo, dos dimensiones a esa lista de la parte de seguridad, entendiendo que en realidad no toma conciencia de la problemática de la seguridad cuando se produce el efecto contrario, o sea, la inseguridad. En ese sentido, no podemos entender seguridad sin entender la inseguridad, y eso es parte de la relación humana, y ahí interviene el asunto del poder. Esas dos dimensiones que agrego, una es la ontológica, o sea, ¿qué certeza tiene uno de que cuando se levanta en la mañana uno sigue siendo uno, que no le han robado la identidad, que no llega al banco y le dice el cajero que uno ya no tiene dinero porque uno no se llama Carlos Murillo, sino que uno es otra persona en ese momento sin identidad? Pero también, ¿quién soy yo? Y hace poco tuvimos aquí en Costa Rica la solución de un caso de mucho tiempo de una persona apátrida que suena aquí extraordinario en este país, pero que en muchas regiones del mundo es lo más común, y lo vemos sobre todo en algunos países africanos y asiáticos, en donde la persona no tiene certeza de cuál es el Estado que lo protege. Ya Gerardo nos hablaba del Estado que lo reprime, que al fin y al cabo no es su Estado. Y el otro es un concepto relativamente novedoso, que trata de integrar todas esas dimensiones de la seguridad, que es la seguridad poshumana. Hasta el momento hemos visto la seguridad en función
del Estado o del ser humano, pero nos hemos olvidado de que sin el planeta no somos seres humanos, no tenemos posibilidad de existir. Y lo que se ve hoy es cómo incluso los movimientos migratorios están incidiendo en la dinámica de la salud planetaria, sumado a la parte ambiental, a la parte del cambio climático y de todos los fenómenos que estamos observando. Junto a eso hay que tener en cuenta lo que en relaciones internacionales se conoce como la ruptura del sistema westphaliano. Estuvimos, digamos que bien, sobre todo desde la perspectiva del análisis, cuando el Estado era el único actor internacional y el Estado tenía un control casi pleno sobre todo lo que circulaba a través de sus fronteras, lo cual comienza a romperse cuando aparece la aviación, cuando aparecen los misiles balísticos en la mitad del siglo pasado, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y cuando aparece una dimensión distinta de lo que habíamos conocido como el crimen organizado, y que hoy se hace referencia al crimen organizado transnacional. Yo tengo dudas de que tenga sentido seguir hablando de transnacional, porque difícilmente hay crimen organizado que no tenga el componente transnacional. En ese caso podríamos estar hablando de delincuencia organizada, por la naturaleza del crimen organizado. Incluso yo voy en esa materia un poco más allá, y he hablado en un par de escritos, de artículos publicados, sobre la necesidad de entender el crimen organizado a partir de la insurgencia no política. ¿Por qué? Y lo estamos viendo en el caso de México a raíz de las elecciones de ayer y de la militarización que se hizo del manejo de las políticas para combatir el crimen organizado, sobre todo en la dimensión de los carteles del narcotráfico. Porque el crimen organizado lo que hace es aprovechar espacios en donde la capacidad de ejercer las funciones por parte del Estado son mínimas, pero que necesita influenciar el crimen organizado al aparato político para que ocurran esos espacios de anomia y pueda generarse una relación distinta entre los criminales y la sociedad. Ahí hay una ruptura del Estado westphaliano, de ese Estado que controlaba todo lo que pasaba a través de sus fronteras, y a eso se suma también la existencia de múltiples actores internacionales no estatales. En materia de migración, sin duda hay un cambio en la migración significativo. La mayor parte del siglo pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta por ahí de los años 1980, la migración tuvo una naturaleza básicamente de un fenómeno que se conoció como el melting pot, en donde el migrante, la persona migrante, llegaba a la sociedad de acogida y generalmente se insertaba en esa sociedad y trataba de pasar de alguna manera desapercibido como migrante, porque además se iba de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida. Lo que estamos observando en este momento es un fenómeno que se haya denominado el salad bowl, en donde a diferencia de esa, permítanme algunos conceptos de cocina, a diferencia del melting pot, en donde los ingredientes adquieren algo del resto de los componentes de esa olla, en la ensalada uno tiene la capacidad de separar la cebolla que no le gusta y de alguna manera no se han compenetrado los sabores. El migrante hoy va y busca más bien dónde está el barrio donde mayoritariamente hay personas de su misma nacionalidad, para insertarse en esa comunidad y mantener una relación estrecha con su país de origen a través de las remesas familiares, y sobre todo pensando en regresar, en que en algún momento cambie la situación en su país de origen para regresar, pero no rompen
no cortan ese cordón umbilical con su país de origen. Ahí hay un fenómeno que debemos mencionar, que hoy el flujo migratorio no tiene dirección. O sea, hay una significativa masa de personas que se mueven del sur al norte, un poco lo que ocurre en Centroamérica hacia Estados Unidos, o los africanos hacia Europa, o hace poco tiempo vimos la oleada de este a oeste de la gente de Siria, del Medio Oriente, yendo hacia la Unión Europea. O sea que ya no podemos pensar solo que es buscando esos países donde ofrecen, se supone, mejores condiciones de vida. Pero también está el flujo inverso. En el caso de Costa Rica, de norte a sur, el ministro lo mencionaba, o sea, hay mucha gente, sobre todo de Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, que están tratando de venir a vivir en Costa Rica. Incluso para personas jubiladas, uno de los países que ofrecen mejores condiciones es Perú, por su costo de vida, por clima, por gastronomía, que prefieren ir a vivir a Perú que tratar de sobrevivir en sus países de origen por el costo de vida. A esto, y menciono todos esos elementos porque el caso de las maras nos ofrece un fenómeno interesante que de nuevo el ministro ya lo planteaba. O sea, tengamos en cuenta que las maras se originan como pandillas en Estados Unidos, en algún momento los deportan hacia lo que denominamos Triángulo del Norte, y esos pandilleros se encuentran con guerrilleros del FMLN desmovilizados y se produce un fenómeno híbrido, o sea, de la experiencia que traían como pandilleros con la experiencia armada de guerrilleros del FMLN desmovilizados que no se reintegraron a la sociedad. Y entonces se genera un fenómeno particular que luego lo vemos que se extiende hacia Honduras y hacia Guatemala. Y la preocupación por la presencia no de la organización en sí, pero sí de personas en Costa Rica con experiencia en pandillas tipo maras, yo creo que lamentablemente, señor ministro, lo vamos a ver incrementarse porque de alguna manera había un colchón en Centroamérica que era Nicaragua, por distintas razones. Hay versiones de que porque todo el crimen organizado en Nicaragua estaba controlado por el régimen en el poder, o que sencillamente no había las condiciones propicias en Nicaragua para que se insertaran las maras y el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. Pero con la descomposición del aparato público, del aparato estatal en Nicaragua, sin duda yo creo que vamos a ver mayor incidencia en movimientos de maras, en movimientos del crimen organizado de norte a sur en este sentido. ¿Cuál es la relación de eso con la migración? Está el fenómeno de trata y tráfico de personas, algo que ya se mencionó en esta mesa, que es el problema de cómo se criminaliza, estigmatiza y violenta a las personas migrantes. El cómo, sí, lo he escuchado y les cito el caso concreto en Chile, en donde se dice, desde que comenzaron a llegar los haitianos, en una tasa más o menos de 250 haitianos y haitianas semanalmente, porque hay un vuelo vía Bogotá en Avianca, de Haití, Bogotá, Santiago. La percepción que hay en Chile es que la tasa de delincuencia se triplicó producto de los haitianos. Sin embargo, mi última estadía en Santiago, en el metro, me asaltaron y no fue un haitiano, fue un chileno. Pero la percepción que hay es, y aún más en Centroamérica, todos los problemas
son culpa de las personas migrantes. Y el crimen organizado se está aprovechando de esa situación de vulnerabilidad para incrementar sus negocios. Y cuando hablamos del crimen organizado, no nos centremos solo en el narcotráfico. Hay algunos análisis preliminares que dicen que el narcotráfico ha dejado de ser el mayor negocio para el crimen organizado, que la trata y tráfico de personas están generando más, que el tráfico de órganos, que el tráfico de armas comienzan a ser más rentables. Y en el caso, uno lo observa en las carreteras en Centroamérica, si uno anda con un paquete blanco bajo el brazo, es más sospechoso de que si uno va acompañado por dos personas. Y que puede ser que yo sea quien esté traficando o tratando con personas y no se le estigmatiza en ese sentido. Entonces, ¿qué relación hay entre migración y seguridad en este momento? En todas las dimensiones que mencionó Gerardo, la migración tiene repercusión. ¿Por qué? Porque el estado receptor o el estado de tránsito, dependiendo de cómo se conciba el fenómeno de la migración, y ya el ministro hablaba del asunto de las políticas públicas, pero tenemos que ir un paso más allá y hablar del régimen de políticas públicas. O sea, no solo hay que ver la política pública migratoria como un fenómeno puntual para tratar con las personas migrantes, sino la política migratoria en el contexto general de la formulación e implementación de las políticas públicas. Entonces estamos hablando de un régimen de políticas públicas que es muy característico de cada país. Y en ese caso, cuando el migrante entra a un país, sea el migrante legal, llega, se registra en el puesto migratorio e ingresa, y aquí tendríamos que pensar en algo que yo me pregunto: ¿cuántos extranjeros, sobre todo cuántos estadounidenses, superan el permiso de estadía en el país y se quedan por mucho tiempo sin regularizar su situación? Normalmente pensamos solo en el migrante que intenta evadir el puesto migratorio con distintas intenciones, o en tránsito hacia algún país, normalmente Estados Unidos. Cuando ese migrante ingresa al país, no solo se activa el sistema de la Dirección General de Migración, sino que también de los cuerpos policiales, de las instancias de seguridad, de la instancia de seguridad social. Recordemos cuando esas pandemias como las que se han dado en Asia de la gripe aviar, cómo se reactivaron una serie de mecanismos para atender el flujo migratorio, y entonces uno se encontraba en algunos aeropuertos en Asia, donde le tomaban la radiografía y le medían la temperatura corporal para saber si circulaba libremente, ingresaba al país, o lo ponían en una cuarentena. Pero también se deben activar otras instancias que obligan, y aquí yo creo que es una de las debilidades del Estado moderno, y habría que analizar la situación en Costa Rica: la coordinación interagencial. Porque no son solo los cuerpos de seguridad los que tienen que ver esa situación, sino cómo lo vivimos con el caso del flujo migratorio desde Panamá, cómo hasta los gobiernos locales tuvieron que involucrarse para atender ese fenómeno. Entonces, en ese sentido, no podemos desconectar la migración de la seguridad.
pensada, repito, en todas esas dimensiones y en todos los ámbitos, en la parte local, y aquí hay una responsabilidad de los gobiernos locales, aunque generalmente no está contemplada dentro de sus funciones. Aquí las provincias, recordemos que solo sirven para nombrar las listas de diputados, pero las provincias de ahí en adelante no tienen otra función. Entonces pasamos al nivel nacional, o sea, la responsabilidad del gobierno nacional. La migración no se puede ver como un asunto doméstico, la migración tiene una dimensión regional, y entonces ahí pasamos al nivel centroamericano. Y sin duda es un problema internacional. Los migrantes que pasan por Costa Rica en un buen número son extracontinentales, y eso genera otro tipo de retos y desafíos. Entonces la coordinación interagencial es fundamental en ese sentido. Entonces, así como la seguridad debe verse en términos integrales y holísticos, la migración debe contextualizarse en el ámbito apropiado para entender la complejidad que genera la migración, para entender los retos y desafíos que le genera a los estados y incluso al planeta por esa dimensión de la migración en gran escala que estamos teniendo en este momento. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los profesores, muchas gracias por la invitación, señor ministro, doctores, un placer compartir con ustedes y un gusto estar de nuevo por acá. Esta fue mi casa por mucho tiempo, y pues egresado de esta facultad y de esta carrera, pues me es muy grato hoy poder compartir desde otra posición, lo cual agradezco mucho a los profesores por la invitación. Y me gusta que en un curso de administración pública se toque el tema de seguridad, porque implica de cómo un administrador público, cómo un funcionario público atiende un problema nacional o atiende un problema que nos está involucrando día con día. Y no necesariamente tiene que ver con el ejercicio de un cargo, sino también con el desarrollo de capacidades que se aprenden en un aula y que también tiene que aplicarse de alguna forma en un momento en el ejercicio. La seguridad es posiblemente el tema más importante, una de las principales prioridades que no solamente tiene el Poder Ejecutivo, sino que también lo tiene el Poder Legislativo, y estoy seguro también, evidentemente, el Poder Judicial. Es decir, los tres poderes de la República de alguna forma se sintonizan para atender un problema que ya es grandes escalas. Ya estamos por encima, como lo decía el señor ministro, de 12.1 por cada 100.000 habitantes, y eso es una cifra bastante alarmante en un país como Costa Rica, en situaciones donde no la hayamos vivido antes. Este es el año más violento del país, y a finales del primer trimestre cerramos con más de 147 casos de homicidios, y cerramos el primer semestre con más de 310 homicidios. Es el año más violento, y eso pues evidentemente nos preocupa a todos. Pero no solamente me quedo en la etapa numérica, que pues sí es muy rimbombante, pero me quedaría más en las manifestaciones de violencia. Es decir, este país no estaba acostumbrado a ir caminando por los yoses y ver a un extranjero matando a otro extranjero. No era común en este país que en la sabana un autobús movilizara 2 cadáveres y lo encontrara la fuerza pública. No era común en este país pues que aquí nomás, en la calle La Amargura, a plena actividad, una persona sacara un revólver y le disparara a otro sin ningún reparo de nada. Es decir, la violencia en este país va tomando aspectos que antes no nos éramos comunes, que antes no los vivíamos, y como consecuencia tenemos que tomar medidas a las cuales nosotros no estábamos acostumbrados. Y yo comparto acá pues que la prevención, que la recuperación de espacios, que el de ofrecer a la ciudadanía mejores y sanos espacios de convivencia son la herramienta más efectiva, son la herramienta más que nos puede garantizar seguridad a más largo plazo. Pero el problema lo tenemos hoy. Este señor que está acá tiene todos los días una responsabilidad, y todos los que
de alguna forma tomamos decisiones, una responsabilidad para con la ciudadanía de controlar esta situación. Costa Rica era considerado un país de paso, no solamente de mercancías, de personas, de migrantes, de droga. Hoy es un país consumista, hoy es un país en donde el narcotraficante se sitúa bien colocando la mercancía en el país, en nuestras calles, en nuestras comunidades, y eso evidentemente incrementa la inseguridad. Dadas esas circunstancias, pues pensar en la recuperación de espacios como una medida sí es necesaria, hay que hacerla, y hay instituciones en este país encargadas de eso, pero también tenemos situaciones de control y de contingencia que tenemos que ver ya. Y ahí vamos en qué se está haciendo, y el señor ministro apuntaba muy bien al tema de los megaoperativos, que es una primera medida de contención. Nos permite a los ciudadanos estar más seguros de ver a las fuerzas policiales de este país coordinadas y en la calle, y eso es una medida pues, que es plausible. La vigilancia aérea y las costas, que es pues, también un deterioro que ha venido en este país, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también en logística, y pues se intenta recuperar en ese sentido, pero también, aparte de las grandes incautaciones, el narcomenudeo. Y es que el narcomenudeo es esa droga que se queda en este país y que bandas criminales se apropian para poder generar su negocio y darnos a nosotros inseguridad. Esa inseguridad que tiene una persona de no poder estar en una parada de bus, de no poder estar caminando en un barrio, de no poder salir de la universidad y montarse en un bus porque teme por su vida. Eso se genera en gran medida por el narcomenudeo. Se dice que ya no se está pagando con dinero, sino que se está pagando con droga, y si se paga transacciones con droga, evidentemente tiene que buscarse un mecanismo para colocarla. Y esa es la principal problemática, una de las principales problemáticas que nos tienen a nosotros los índices no solamente más altos de homicidios, sino también de percepción de inseguridad. Y hacia eso es lo que se debe apuntar. La ministra de Justicia, por su parte, indica que se está intentando invertir en mayores espacios carcelarios, que ciertamente no quisiéramos un país con las mayores cantidades de cupos carcelarios, pero sí con los adecuados para poder atender la diligencia que se espera del Ministerio de Seguridad Pública, las políticas de reinserción también, cuando como sociedad queremos que la fuerza pública atrape a un delincuente y lo envíe a una cárcel, como sociedad esperamos que esa persona se pueda reinsertar en la sociedad, de que pueda ser una persona de bien, de que pueda salir con un oficio, con un aprendizaje, y que no más bien salga convertido en un maleante cada vez más difícil para la fuerza pública, y que sea un círculo que no podamos parar. Y por último, también la prevención y la promoción de la paz social, con programas articulados, con programas que no solamente vengan con la recuperación de espacios, sino también mejores accesos, políticas de internet, políticas de información certera, para que la gente pues esté cada vez con mayor oficio y también pendientes a la nueva tecnología. Desde la Asamblea Legislativa, pues nuestro deber es darle las herramientas a las personas que están con el trabajo de campo, las que comanda el señor ministro, para poder tener mayor facilidad. Y eso va no solamente desde la aprobación del presupuesto de la República, que en época de estrechez fiscal, como ustedes lo han podido ver en las noticias, yo no esperaría pues que al Ministerio de Seguridad Pública, que usted me corrige, señor ministro, se le recorte el presupuesto. Eso sería un contrasentido frente a la lucha tan fuerte que se está haciendo, y pues desde ahí también inicia la labor que nosotros podamos hacer en la Asamblea Legislativa. Esta semana estamos por aprobar, y yo espero que así sea, la ley para bloquear las señales de celulares en las cárceles, y eso es también algo muy serio en este país, y lastimosamente no se había hecho antes. Existen unas mafias ya controladas, bueno, sin controlar, que esperamos controlar con esta ley, en las cárceles. Es decir, la droga que se recauda, que se incauta en los centros penales es muchísimo más que la droga que pueden incautar en algunos cantones de este país. Es decir, realmente existe una banda criminal en los centros penales. Vemos, por ejemplo, que se escapan reos que necesariamente tienen una logística. Gracias a Dios lo encontraron hoy en Paso Canoas, el reo que se escapó. Tienen, por ejemplo, personas que realizan llamadas, que realizan medidas de presión, o que manejan sus bandas criminales aún a pesar de estar en la cárcel. Es decir, el Estado costarricense invierte por medio de la fuerza pública y los cuerpos policiales para sacar de circulación a un delincuente, pero aún así sigue manteniendo su control y desarrollando sus actividades. Y eso en buena medida es gracias a los teléfonos móviles que tienen muchas de las funciones para poder ellos operar.
La Asamblea Legislativa, preocupada por esto, pues hemos hecho en forma coordinada con el Poder Ejecutivo la legislación que permite bloquear las señales en las cárceles, y esperamos que esa sea una herramienta para que poder dar tranquilidad a la ciudadanía en ese sentido, parar la comercialización de droga, parar también los hechos delictivos que desde ahí se realizan. La creación del Comité de la Política Criminal, que eso es un proyecto de ley que yo presenté, que tiene como propósito que las fuerzas, que los organismos, las instituciones que tengan que ver con seguridad en este país se organicen, o que pues tengan un espacio de análisis mensual en donde pueda ser coordinado por parte del Ministerio de Seguridad, que participe el Ministerio de Justicia, que participe el OIJ, que participe la Judicatura, el Poder Judicial, etcétera, todos los organismos para poder tender puentes, para poder establecer legislación certera. Y que no suceda, por ejemplo, no sé si ustedes lo pudieron ver con la Ley de Justicia Restaurativa, en donde la Asamblea Legislativa aprobó hace un mes esa ley. La fiscala general andaba por un lado diciendo que no era necesaria, y el presidente del Poder Judicial diciendo por otro lado que sí era necesaria. Es decir, tenemos un doble discurso cuando a esta legislación se requiere, y es lo que nosotros no quisiéramos. Más bien que exista proyectos ya maduros, que existan no solamente conexión entre las instituciones, disponibilidad de recursos, de estrategias, de planes y operaciones para poder atender mayormente y con mayor eficacia el crimen organizado en este país. El impuesto a las personas jurídicas, que se aprobó en la legislatura anterior, que le va a dar al Ministerio de Seguridad Pública más de 17.000 millones de colones, van a contratar más de 1.000 policías más para tener mejor herramienta, mejor equipamiento, y pues que esa es una herramienta importante para poder atender el crimen organizado. La atención integral de las personas consumidoras, es decir, aquí en este país desplegamos operativos y recursos para atacar a la persona que la distribuye, pero no del otro lado a la persona que la consume. Hoy existe mayor pena para la persona que fuma un cigarrillo normal que una persona que ingiere algún tipo de droga que no esté permitida. Y eso pues es sumamente delicado. Cuando a una persona se le impone una pena de asistir a un centro de rehabilitación para que controle su mal hábito, pues es una cuestión opcional y no es una cuestión obligatoria. Y yo creo que aquí debe atenderse a la persona consumidora, que promueve también el narcomenudeo, que genera también tanto negocio ilícito. La extinción de dominio, que es posiblemente la herramienta más fuerte que nosotros podamos darle a las fuerzas de seguridad de este país para atender el crimen organizado, y tiene que ver con quitarle al narcotraficante, con quitarle a la persona que utiliza una actividad ilícita para traer riqueza y que no, evidentemente no la puede justificar porque no tiene los medios y utiliza el lavado, y ahí viene otro crimen organizado. Esta ley le va a permitir a las autoridades de este país a quitarle la plata que no puede demostrar, quitarle los bienes poseedores mal habidos, y una banda sin los recursos pues evidentemente se vuelve inofensiva y es muchísimo más fácil darle seguimiento y pues atacar la actividad ilícita. Eso es una ley que nosotros esperamos en 2 meses tenerla preparada, y pues va a ser una herramienta muy importante para el control del crimen organizado en este país. Se han dado también la creación de los tribunales especializados para el narcotráfico, es decir, jueces especializados para atender el crimen organizado. Ya sabemos que aquí tenemos pues narcotraficantes que ya no utilizaban la estructura de paso, sino que se han asentado en el país, son distribuidores y pues tienen un gran poderío económico, y eso les requiere también una especialización judicial para poder atenderlo, jueces cada vez más preparados y que no vayan a ser sujetos de alguna que los puedan amedrentar o que los puedan sobornar para no poder llevar a cabo su trabajo. La ley de armas, que nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos un gran reto por delante, es decir, las armas que el señor ministro y su equipo decomisa en los megaoperativos son armas que muchas veces entran legal al país, pero que caen en el mercado negro y son utilizadas para delinquir. ¿Cómo un arma que ingresa al país por medio de una importación, una sociedad que tiene inscrita a su nombre muchas armas, o una empresa de seguridad privada que tiene armas a su nombre y se disuelve o quiebra la empresa, qué sucede con esas armas? ¿Qué pasa cuando una almería tiene armas en su stock, no las vende, quiebra? ¿Qué pasa con esas armas? El Estado no tiene la posibilidad de darle un resguardo. No son zapatos, no son vehículos, no son llantas, son armas de fuego
que pues evidentemente tienen un valor y se costean o que se cotizan muy bien en el mercado negro, y pues son utilizadas muchas de ellas para poder delinquir en este país. Y sobre eso hay legislación que nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos mucha disposición para poder atender y darle otra herramienta. Y yo le agregaría también el fortalecimiento de las policías municipales. Tenemos en este país gobiernos locales que no tienen ninguna posibilidad presupuestaria de tener una policía municipal, y donde tienen, por así decirlo, los mayores índices de violencia, por donde ingresan no solamente los migrantes, por donde ingresan las mercancías, por donde ingresan la gran cantidad de drogas. Y se lo dice una persona que vivió en una zona rural fronteriza de este país, en la zona sur, y pues que puede decir con mayor propiedad qué es lo que ahí se está dando. Y pues donde la fuerza pública tiene que no solamente atender el crimen organizado, perseguir la violencia doméstica, perseguir a las personas que están en los barrios delinquiendo, sino también cuidar la infraestructura pública y una serie de situaciones que tal vez se pueden dar de menor medida en un cantón donde existe policía municipal. Y ahí pues el Estado costarricense deberá buscar los recursos, apropiarlos para garantizarle a los gobiernos fronterizos la posibilidad de tener una policía municipal que atienda el cuidado de las escuelas, que atienda el cuidado de los parques, y que la fuerza pública se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es perseguir el crimen organizado. Se habló también del tema migratorio, y pues pasado mañana la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que yo presido, tendremos en audiencia a la señora directora de Migración y también a los compañeros del ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, precisamente para estudiar con mayor detalle el tema de los refugiados en este país, el tema migratorio en este país. Y es que pues Costa Rica tiene controles muy nulos en el tema migratorio, vienen en detrimento. Un policía de migración no tiene las herramientas para verificar ante una oleada como las que se están presentando de dónde exactamente viene esa persona, o si viene acompañado de un niño, si efectivamente ese niño es su hijo, y si no se lo trajo de otro lado y lo persigue para el tema de trata. Todos esos controles han venido el país, de alguna manera no estaba preparado para la situación que se está dando, y están dando el traste con la situación migratoria. Vamos a profundizar en ese tema para darle también una revisión a la ley de migración y ver si es necesario también un tema de legislatura en ese sentido, donde se le pueda dar mejores capacidades, un tema más integral y un tema necesario. Cuando aquí se habla, por ejemplo, de los migrantes, pues yo también podría decirles que se prestan para muchos crímenes menores en esos cantones. Porque se los puedo decir con propiedad, es decir, un migrante en una zona fronteriza se presta para la informalidad, un bar clandestino, un restaurante clandestino, cualquier actividad que no tenga ningún permiso, y eso trae como consecuencia que utilicen, por ejemplo, las mercancías que no son nacionales, que son mercancías panameñas, y que vienen también suplidas por bandas que son organizadas criminalmente en ese sentido, el licor, por ejemplo. Los cigarrillos y todo un montón de mercancías que también ahí se quedan. Es decir, es un tema cada vez más integral, y el país y el Estado costarricense debe de abocarse a la especialización en este sentido, a darle las herramientas que realmente necesita, no solamente presupuestarias, sino también tecnológicas y jurídicas para poder atacar. Cuando se saca a una persona de circulación, hay que darle un trato, no solamente para devolverla a la sociedad como una persona de bien, o sino también para sacarla del país cuando así lo requiera, o para darle el espacio de refugiado cuando se necesite, o para darle la integración a la ciudadanía, pero no podemos pasar desapercibidos ante esa situación y que el país se nos siga llenando de gente extranjera que habita en el país con alguna costumbre, tiene que hacer algo para sobrevivir, y pues eso nos va estrujando como sociedad. Las instituciones públicas no están capacitadas para atender esa situación, desde la Caja Costarricense del Seguro Social hasta la fuerza pública, y se va volviendo cada vez más comprometedora la situación. ¿Qué falta por hacer? Pues evidentemente yo apuntaría, y se lo indiqué al señor ministro en su audiencia que tuvo con nosotros en la Asamblea Legislativa, la atención a nuestras fronteras. Si nosotros controlamos nuestras fronteras, no solamente en las mercancías, sino también en la droga que pasa por ahí, las personas,
la trata, las armas que pasan por nuestras fronteras, estoy absolutamente seguro que en el gran área metropolitana vamos a tener menor incidencia de violencia. Vamos a tener menor incidencia de bandas organizadas que se suplen de los elementos que vienen de nuestras fronteras, pues que hay que hacer un control cada vez más exhaustivo. Los programas intensivos para promover la paz social, evidentemente, la aplicación de valores en la sociedad, la recuperación de espacios públicos cada vez más certeros, el deporte, son pues actividades cada vez que van haciendo falta en la sociedad, en la juventud, y que pues ahí necesitamos cada vez mayor inversión. Y las universidades públicas como la Universidad de Costa Rica juegan un papel muy importante en acción social ahí, es decir, cuántos trabajos comunales se realizan en un cantón vulnerable, cuántas actividades de acción social se pueden realizar en estos barrios marginales y pueden ayudar enormemente en la reparación de una sociedad que cada vez está más dañada. Y mejorar la integración de los cuerpos policiales, es decir, cuando un policía pues tiene cada vez mejor capacitación, mejor integración con otros cuerpos investigativos y poder así hacer una acción cada vez más efectiva. Hoy nos correspondió pues hablar del tema de seguridad, pero yo quería puntualizar de que ustedes como posibles profesionales, como futuros funcionarios públicos, tienen que estar preparados para un terreno en el cual cada vez es más volátil, cada vez es difícil, con los recursos pues, presupuestarios limitados, con las herramientas jurídicas que a veces no se quisieran y pues con un reto por delante que estamos seguros que se puede realizar de la mejor manera. Muchísimas gracias por la atención y a ustedes, la verdad, por los criterios que hoy aquí nos han dado. Buenas noches, muchas gracias a don Gerardo, don Carlos, don Michael y don Gustavo por la valiosa y clara exposición que nos han dado hoy en el tema de la seguridad. Ciertamente un tema que está ahora más que nunca vigente en nuestra realidad nacional. De la exposición nos quedan las ideas aquí mencionadas, nos queda claro que la administración pública es compleja y está interrelacionada y problemas como la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza disparan otro tipo de problemas como los problemas de la seguridad. Esto se vio ciertamente reflejado en el último proceso electoral, en donde cuando estaban los candidatos a la presidencia de la República, uno de los temas, conjuntamente con déficit fiscal, el tema de la seguridad era uno de los temas que más se abordaban en los debates y que más preocupaban a la población en general. Ciertamente nosotros como administradores públicos y los compañeros como funcionarios también debemos ver esto como un reto para, como en todos los cursos de la carrera les mencionamos, como un reto de cómo los administradores públicos podemos generar valor público, podemos generar políticas públicas para impactar en una responsabilidad que es del Estado, la de la seguridad externa y también la seguridad interna nacional. Ya nos han mencionado también que es indefectiblemente necesario políticas de largo plazo en materia de prevención que evidentemente tardarán su tiempo en dar sus impactos y que una medida de corto plazo para atender el problema en la inmediatez son las medidas de contención de la inseguridad. Sin embargo, no quiero extenderme yo más en disertaciones y vamos a abrir un espacio de 30 minutos para que ustedes puedan plasmar todas las consultas y aprovechen a tan distinguidos panelistas y saquen provecho con las dudas que puedan tener. Buenas noches, mi nombre es Beatriz Herrera. Yo tengo una consulta con la línea argumentativa de los 4 panelistas. A mí me queda la duda al final de la naturaleza que tiene la policía, porque normalmente uno dice la policía está para repeler, pero ¿qué pasa con la prevención que debe tener la policía? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la fuerza policial? ¿Está para castigar, no con mano dura, sino para repeler, o es una fuerza preventiva que tiene la sociedad?
Uno, ya. Muy bien. Vamos a ver, depende de la policía. Hay una policía que hace labores de prevención, y entiéndase como prevención, presencia policial en los lugares de alta incidencia delictiva y en general presencia. Y la policía represiva, que es como el organismo de investigación judicial o policía judicial, que hace la investigación de los delitos. Digamos, en términos muy generales, la policía lo que debe realizar es una función de presencia, aseguramiento, persecución del delito, pero el castigo y esa actividad, la actividad judicial corresponde justamente al otro estamento, que el Ministerio Público, que es el ente acusador, decide si una conducta está tipificada y si la cumple un individuo para irse a juzgar. En tesis de principio, la fuerza pública, en este caso, que es la policía de prevención, que entiéndase prevención, no prevención primaria, sino prevención desde el punto de vista muy general en presencia policial, es la que debe garantizar que los ciudadanos puedan transitar libremente, que tengan convivencia en paz y demás. Bajo esa línea es que podríamos definirlo, porque el término prevención es sumamente amplio. No sé si te respondí o te confundí más. Buenas, mi nombre es Alan. Usted dijo que era partidario de los derechos humanos. Sinceramente quisiera saber su opinión acerca de un tema en específico, una noticia que está muy sonada en este momento, y es acerca del comentario que hicieron los oficiales con la agresión del joven homosexual aquí en la calle de la Amargura. Gracias. Sí, ya me he referido a los medios de comunicación ampliamente. Vamos a separar dos cosas, porque al principio, cuando salió la nota como tal, se interpretaba. Además, yo la primera vez que la vi, que uno de mis asesores, Pablo, que está aquí conmigo, cuando me la muestra, yo inclusive interpreto que el oficial nuestro golpea al muchacho, por como venía redactada, por lo menos así lo interpreté yo. Ya posteriormente me aclaran que lo golpea otra persona, y que el oficial nuestro en apariencia hace un comentario total y absolutamente desafortunado. Yo le quiero decir que yo repelo toda forma de violencia física o verbal. Eso no es de nuestra idiosincrasia costarricense, y por lo tanto ese tipo de acciones no van con la ideología que le pretende el Ministerio inculcar a sus 16.000 funcionarios. Y está dentro de las currículas de capacitación básica para oficiales la atención de todas las poblaciones vulnerables, no solo la LGTBI, etcétera, sino todas, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, niños, que tendríamos que revisar la currícula para fortalecerla. Bueno, hay que revisarla para fortalecerla, pero existe, y esa es la línea del respeto de derechos humanos. Yo quisiera, lo digo en el buen sentido de la palabra para que no me interpreten, controlar las voluntades de esas 16.000 personas y poder tener un trato respetuoso. Vea, con el tema de los mega operativos, cuando yo logro hacer las inducciones o hablarles por radio, porque son cientos de miles de personas, decirles: mire, usted puede cumplir con su función de detener un vehículo, de pedirle un documento a una persona, con el respeto y apegado a la legislación costarricense. Salude a la persona, si es delincuente o no importa. Yo he trabajado toda mi vida en esto, he detenido muchas personas y de todo, y puedo transitar por la calle libremente porque a todo el mundo he tratado con dignidad. Entonces usted puede ser el asesino más asesino. Les voy a contar una anécdota. A mí me tocó el caso de los estudiantes universitarios allá en Liberia, y yo podría sentir muchas cosas por dentro, pero no me corresponde, no soy juez. Cuando se hizo la detención, hay que respetar los derechos humanos. Mire, caballero, usted tiene derecho a esto, derecho a toda la legislación, todo lo demás, no hay por qué golpearlo, no hay por qué nada. Y ese es el sentimiento que debemos transmitir. Ahora lo decía el doctor Gerardo, que yo creo que en Costa Rica, no tengo datos que sea el contrario, Costa Rica, la cantidad de homicidios que genera el país atribuibles a un cumplimiento policial es bajísima, pero bajísima. Y cuando por algún motivo en legítima defensa se le da muerte a una persona, normalmente los jueces resuelven en esa línea. Habrán casos donde se habrá abusado de ese poder, pero yo quiero seguir creyendo que somos un país civilista, de una formación en derechos humanos pacifista, y que así seguiremos. Pero yo quisiera, como digo, no puedo controlar la voluntad y las expresiones de todos, pero vamos a hacer lo que corresponda para que eso sea de esa manera.
Sí, bueno, quiero aprovechar para también plantear consulta. Ahora que hablábamos de las vías de prevención y de contención y que también hablábamos Gustavo también de la dura crisis fiscal que tiene el país y los problemas de recursos, se ha hablado mucho en la opinión pública de que bueno, las medidas de contención, tener policías, los operativos y después apresar a los malhechores y tenerlos en las cárceles, pues es algo que cuesta mucho dinero. Algunas personas entonces plantean soluciones como de que los presos trabajen, como que los presos construyan sus cárceles, como que los presos tengan alguna actividad productiva. Quisiera consultarles qué viabilidad ven ustedes en esa opción. Hay una iniciativa de parte de la ministra de Justicia. Mencioné que están haciendo un trabajo muy fuerte en la construcción de espacios carcelarios y están valorando, según la interpretación que nos dio en la audiencia, de que pueden realizar algún tipo de trabajo en ese sentido, es decir, que puedan colaborar con la construcción de estos espacios carcelarios y con obras conexas que tengan que ver con esto. Yo pues en mi tesis de principio lo veo bien, lo veo favorable. Me parece que a las personas que están en alguna capacidad de poder ejercer algún oficio en este sentido, no solamente porque tal vez lo hacía antes de caer en una actividad delictiva o que se preparó dentro del centro penal para hacerla, puede generar algún tipo de rendimiento positivo para no solamente su condena, sino también para los centros penales. Ya existe, por ejemplo, posibilidad de que ellos puedan funcionar en actividades de cocina, para que puedan funcionar en actividades también dentro del centro penal, y pues yo creo que esto sería abonar una más a esta lista que ya pueden realizar. Realizamos una gira al Centro Penitenciario de la Reforma y pues era curioso ver a los mismos reos en la cocina preparando sus alimentos con cuchillos y con todo, y ustedes no saben lo terrible que era entrar ahí a esa cocina a verlos con los cuchillos, pero ya realizan este tipo de actividades, y yo creo que en un trabajo como estos, que sea reparador, que sea también conducente a la conducta o también a la pena que ya tienen establecida, podría de alguna forma servir de esa actividad reparadora de la voluntad de la persona o reparadora también de su condición para poder reinsertarse en la sociedad. Michael, no, sin duda alguna esto tiene algunas situaciones, vamos a ver, relevantes. Les voy a poner un ejemplo que me parece que es una buena iniciativa. La fuerza pública o las policías del país tienen una academia en Guapiles que donó el gobierno chino. Resulta que las zonas verdes es tan extenso, vale un poco de millones solo mantener la zona verde. Entonces le planteamos a la ministra que algún tipo de privado de libertad con delitos no violentos puedan ayudarnos a cortar el césped de esas zonas, a mantenerlo bonito, y a nosotros nos sirve porque nos ahorramos una platica que bastante falta nos ha dicho sea de paso. Y aparte de eso, los privados de libertad pueden obtener un beneficio, aparte que se les paga una cantidad pequeña, que puedan ayudar a sus familias, porque al final son seres humanos también, los de delitos no violentos sobre todo, y esto también hay un rebajo de la pena, por un día de trabajo descuentan 2. Son alternativas que podrían verse o sumarse, irse sumando. Es como romper un paradigma, si se quiere. Normalmente los trabajos han sido intracarcelarios, pero es ir rompiendo paradigmas porque de todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, y sobre todo les digo, delitos no violentos. Hay casos que, bueno, son bastante complicados de ver, pero son líneas interesantes que se podrían desarrollar en el futuro. Pienso que hay una voluntad política en este momento para eso. Buenas noches, mi nombre es Nidia. Me gustaría preguntarle al señor diputado en cuanto a la nueva legislación que se va a empezar a aplicar, ¿qué porcentaje trae componente de contención? No solo de represión. Gracias. Con el componente de contención, pues nosotros actuamos en una coordinación estrecha con el Ministerio de Seguridad y con otras instituciones relacionadas para darle las herramientas para eso. Vamos a ver, podría puntualizar en mayor
planificación de recursos o mejores elaboración de programas para aplicarlos, para que sean cada vez más estratégicos, y por eso la ley que nosotros estamos proponiendo involucra no solamente al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial, sino también al Ministerio de Justicia y Paz, al Ministerio de Juventud y Cultura, para que sea una política integral la que tenga en aplicación el Poder Ejecutivo para atender la situación de violencia y criminalidad en las comunidades. Importante también aquí aclarar de que esta iniciativa de ley tiene como propósito una mesa de coordinación permanente y que ningún gobierno de la República pueda venir a obviar este espacio necesario. Es decir, estamos pensando en la integración social por medio de estas dos entidades a la par de las que realizan la actividad represiva. Eso nos puede ayudar de alguna forma a que la planificación estratégica, la distribución de los recursos y la puesta en marcha de esos ejes en la ejecución vayan de la mano en ese sentido. Una última pregunta. Una más, ahí está eso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Steven Cascán. Mi pregunta es, digamos, surge a raíz de una imagen que se me ha hecho muy común al transitar por la avenida central. Al ver a los vendedores ambulantes, tener que correr porque la policía les puede quitar sus productos. Y mi pregunta viene a raíz de la integración hacia las personas. Digamos, ellos en la mayoría son extranjeros, entonces hablamos de este tipo de integración hacia esas personas. Yo creo que ellos no están haciendo un acto ilícito al vender a la calle, creo que están intentando ganarse la vida de una manera honesta. Mi pregunta es, ¿en dónde están las políticas de integración hacia este tipo de minorías? Muchas gracias. Bueno, le voy a dar el enfoque de vista desde el punto de vista policial. No estoy diciendo en ninguna manera que todos los vendedores ambulantes tengan que ver con conductas delictivas. Repito, no lo estoy diciendo. Sin embargo, a raíz de ese tipo de actividades informales tenemos una distribución importante, eso lo dice la inteligencia, de, lo decía ahora don Gustavo, de el microtráfico de drogas, venta y distribución principalmente de crack. Entonces se generan algún tipo de estrategias en esa línea para contrarrestar esa actividad. Ciertamente hay personas que pueda que estén tratando de ganarse su alimento en el día a día, de repente hasta la mayoría. Lo cierto del caso es que mucha de esa actividad que ustedes ven tiene que ver con las municipalidades, más que con la fuerza pública como tal. Y yendo a su pregunta, ese sistema de integración como tal ya tiene que ver no con lo policial sino con lo estatal. Ahí es donde tenemos buscar estrategias, no es la rama mía por lo menos, pero puedo tener una opinión al respecto. Yo lo que le voy a dar, debemos generar políticas públicas de generación de empleos para poder integrar a estas personas a la formalidad, y para que puedan salir de ese 20% de pobreza en que están algunos de los costarricenses. Hay esfuerzos en esa línea, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, ya como le digo, yo he sido muy crítico y ahora que estoy de cerca de algunos temas y yo veo que algunos colegas ministros tienen muy buenas intenciones, pero por ejemplo es atraer al país inversión extranjera de empresas que puedan generar empleo, cuando más bien lo que se vio en los últimos años era que eran empresas yéndose del país y generando más pobreza. Por lo menos creo que hay muy buenas intenciones. Vamos a ver si logran traer a empresas, y digo empresas en una sola línea, hay otra gran variedad de estrategias que podrían hacerse, pero creo que usted tiene razón, deberían haber políticas de integración, no solo de los vendedores ambulantes, sino en general de muchas personas que realizan actividades informales. Nada más para agregar ahí, el señor ministro habló de esa informalidad que se genera, por así decirlo, en la avenida central, como usted indica, pero también existe informalidad en otros lados. Por ponerle un ejemplo, un bar clandestino puede ser el mismo principio. Una persona que no tiene trabajo se dedica a la informalidad porque no accede a un espacio formal de venta. En ese bar clandestino se adquiere para consumo un licor clandestino, un licor de contrabando que viene de las fronteras ilícitamente. Ahí está usted o esa persona vendedora, por así decirlo, aprovechando de una banda criminal que generó algún tipo de violencia
para poder tener un producto y poder colocarlo. Parece no inofensivo cuando está vendiendo un CD o cuando está vendiendo una camisa de la serie ilegal o cuando está vendiendo una cerveza panameña o un licor extranjero. Detrás de eso viene también toda una banda y una gran criminalidad que está siendo muy rentable en este país. Cuidados y más que incluso la droga o trata de personas, porque viene generando no solamente una defraudación fiscal terrible, sino también una manifestación de violencia ahí. Entonces hay que verlo de los dos puntos de vista. Sí, hay que generar los espacios de trabajo y el Estado tiene que venir a generar mayor dinamismo económico, insertar a la gente al mercado laboral, pero ¿qué sucede con esos, por así decirlo, migrantes? Vienen a este país sin ninguna posibilidad de nada y se dedican a este tipo de actividades que no solamente generan una defraudación fiscal, promueven la informalidad. Alguien que tiene un bar que está pagando patente, que está pagando impuestos, que está pagando renta, todo lo demás, se le ponen a la par un bar clandestino, entonces está muy complicado el asunto. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Rojas y la consulta que tenía es qué iniciativas de fortalecimiento a nivel educativo y las escuelas, colegios se están tomando para fomentar el respeto hacia la fuerza pública, porque me pareció interesante la noticia de hace poco que personas se metieron a agredir a policías porque estaban tratando de capturar a un delincuente, creo que fue en el sector de Limón, y digamos, sabe que el gran avance de la sociedad, de vivir en sociedad, es que no haya necesidad de utilizar la fuerza. Te voy a dar dos enfoques. Lamentablemente hemos visto con alguna regularidad un irrespeto hacia los cuerpos de policía, llámese tránsito, fuerza pública, donde en cumplimiento de su deber un funcionario que está trabajando es agredido por X cantidad de personas o turbas. Ustedes lo habrán visto. Y aquí estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho establece una jerarquía, le da una investidura de empleado o funcionario público según corresponde a una persona para que haga cumplir la ley. Y yo he llamado ya varias veces a la prensa que el uniforme, por decir algo, es la autoridad que representa eso, se respeta y no en el sentido, vamos a ver, ni de matonismo ni de abuso de poder, sino en el sentido de respetar el Estado de Derecho. Esa persona está representando al Estado en ese momento y ahí hemos generado acciones para evitar que esto ocurra. Tan es así que hay lugares en este país donde la policía no entraba y ahora entramos a cualquier lugar. Y cuando digo a costa de lo que sea, no es para generar violencia, sino es para recuperar espacios, es para que la función de Estado la haga el Estado y no la haga un delincuente, como ha ocurrido en algunos espacios muy pequeños o como ocurre en algunos lugares de la región donde prácticamente la función de Estado y en regiones muy grandes las hace la delincuencia. Desde el Ministerio de Educación, sobre su pregunta, desconozco. Yo creo que no existe como tal alguna estrategia, creo, de repente sí, que no existe ninguna estrategia para la investidura como tal, pero me parece que sería una sugerencia importante para ese respeto, más que a la investidura de un policía, el respeto por el Estado de Derecho y el Estado como tal. No, brevemente, y ya para ir cerrando una reflexión a propósito de los límites duros o la mano dura. A ver, en un Estado democrático el uso de la fuerza debe ser el recurso en última instancia. Son los estados autoritarios los que ponen en primera instancia la represión y el uso de la fuerza, ¿verdad? En un Estado democrático, por lo tanto, y frente a problemáticas como las que de las que estamos hablando, en realidad el uso de la fuerza es, o eso que se tiende a considerar la mano dura, ha demostrado ser el recurso más débil, ¿verdad? Y el caso más claro en eso son las guerras contra el narcotráfico, es decir, que incluso han llevado ya no a sacar la policía, sino a los ejércitos a involucrarse en la lucha contra el narcotráfico, como ha sido el caso de México, con consecuencias desastrosas en términos de la espiral de violencia que se tiende a generar y la afectación de vidas de personas que no están involucradas en el conflicto per se, y en general las afectaciones a los derechos humanos. Digo esto hablando de las conceptualizaciones,
repensar qué es lo duro y qué es lo más débil en las estrategias de seguridad. Por otro lado, creo que hay una dimensión de seguridad también que es muy importante, no la hemos mencionado, pero así brevemente, y ya para ir cerrando, que es la seguridad para resguardar el patrimonio público, ¿verdad? A propósito de problemas fiscales o de si la venta ambulante está asociada a fraude fiscal, o sea, seguramente hay situaciones de ese tipo que afectan el tema de la recaudación, pero el problema de la defraudación, del robo de impuestos no está ahí en la calle, no está en la avenida central, ¿verdad? El gran problema del robo de impuestos está en los bufetes de Mossack Fonseca y de los bufetes nacionales que están promoviendo la ilusión o la evasión fiscal a un monto que es del 8.3% del PIB, sumamente superior al déficit fiscal mismo, ¿verdad? Entonces, también cuando hablamos de seguridad, a veces el hilo se rompe por lo más delgado y es fácil demostrar que se está haciendo seguridad o política de seguridad en las calles con los vendedores ambulantes, pero los grandes problemas no están ahí, ¿verdad? No digo que haya que dejar de hacerlo, hay que hacerlo, pero también, ¿verdad? También dónde se pone la atención, ¿verdad? De los cuerpos y a veces también de los medios en cuanto a dónde incidir para efectos de, digámoslo así, afectar o tocar a los peces gordos, dónde actuar para atender también los problemas estructurales que son inmensamente más grandes que lo que está sucediendo a nivel micro. Hay que atender esto en todos los niveles, pero también por eso verlo de manera más integral. Y por último, tengo una preocupación con el tema de las policías municipales. No conozco cuál es la ley que se está planteando, pero espero que se generen condiciones de institucionalización, de profesionalización y de control, porque lo que hemos visto en otros países es que las policías municipales son mucho más susceptibles a la corrupción y a la penetración por parte del crimen organizado que lo que son, digamos, policías nacionales con mayores niveles de institucionalización. Ahí, por supuesto que estos cuerpos pueden jugar un papel muy importante en la prevención, pero también tenemos que ser conscientes de las vulnerabilidades que pueden tener para ser penetrados por el crimen organizado. Muchas gracias. Bien, en nombre del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, de la Escuela de Administración Pública, de los docentes y estudiantes del curso Teoría del Estado Contemporáneo, les damos gracias a nuestros distinguidos invitados por la maravillosa charla y les deseamos que pasen muy buenas noches.